Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí con un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual se van a enfrentar todas las transformaciones de Joven Gohan versus todas las transformaciones de Cell. Este gameplay fue recomendado por Son Gohan Dragon Ball. Muchas gracias por tu recomendación, compañero, y un gran saludo. Quiero decirles que al parecer nuestro buen amigo Son Gohan entendió la dinámica del video que yo subí de una ISO con más de 100 transformaciones, que dije que en esa ISO se podía hacer muchas recomendaciones de este tipo. Así que bueno, medusitas, vamos a rápidamente a mostrar que la dificultad está muy fuerte. También puse que las transformaciones estén desactivadas para mí como para el adversario. Y puse que ajuste del mapa, pues lo puse no, por el tema de que no quiero que el mapa se me destruya toda la mierda, ¿entendés? Y yo quiero luchar en el escenario que me dijo Son Gohan, que es el mapa de los juegos de Cell, ¿ok? Bueno, vamos a elegir a Gohan, que tiene que estar en su fase Super Saiyajin. Luego me dijo que esté en la fase 2, ¿ok? Luego de ahí Gohan salta al Super Saiyajin Dios. Luego está el Super Saiyajin Blue. Espera un momento que casi elijo a Broly. A ver, Gohan Super Saiyajin Blue. Y por último el Gohan Super Saiyajin 3. Ok, ahora viene el señor Célula o Cell, como onda vital le quieran decir. Bueno, Cell perfecto. Ahora vendría el Cell de forma metálica, que realmente no sé dónde se originó ese Cell, pero bueno. Después tenemos a Cell con el Super Saiyajin Dios rojo. Perdón, casi elijo a Gohan del otro equipo. Ahora viene Cell con su fase azul. Y por último al señor Cell con su forma Golden, ¿ok? Y ya está todo en su lugar. Me dijo, a ver, recomendación basada en la pelea de Cell perfecto versus Joven Gohan Super Saiyajin 2, ¿ok? Si usa, que sean los juegos de Cell. Y que use la canción del Ultra Instinto versión rock que mostré en ese mismo video, ¿ok? Acá está, perfecto. Me encanta. De hecho todavía no encontré el cover de esa canción, así que tengo que seguir buscándola. Los juegos de Cell, a ver. Nuevo, opa, ¿este lugar? A ver, tenemos mapa de Minecraft, torneo, arena bikini. ¿Por qué está? Capaz que no encontramos a Bob Esponja ahí. A ver, ¿te imaginas Bob Esponja ahí de la nada aparecer en el combate y nos mata a todos? A ver. Es que me imagino a Gohan. A Gohan, a Bob Esponja. Bueno, el único mapa de... ¿cómo se dice? Que encuentro es este, el del nuevo torneo de Cell, pero todo completamente destruido. Así que bueno, vamos a luchar en este lugar. ¡Yo seré tu oponente! Solo eres un chiquillo insolente, pequeño Gohan. Ya vas a ver quién es el chiquito insolente, señor Cell. Bueno, medusitas, vamos a comenzar el combate. Acomodamos la cámara, que la tenía en el tipo 1 y yo prefiero tenerla un poco más alejada. Vamos a ver, de hecho, medusitas, les quiero preguntar a ustedes si por casualidad, esto depende como lo vean ustedes al video, por casualidad no sé si notarán un pequeño aumento en la calidad del video. Onda como que, o sea, yo en la configuración del emulador, ya que descargué otro emulador, el mismo emulador, pero con otra versión. Y el tema, ojo, recuerda, medusitas, ni una palanquita menos. Queremos la palanquita despacito. Bueno, como estaba diciendo, medusitas, antes del choque de ojo, a ver, más seco, no creo que se la conecte. Ah, ojo, un choque de poder. Queremos la palanquita despacito. Bueno, está medio complicada esta batalla por ahora. A ver, de hecho, o sea, me dejé ganar el choque de poderes porque me gusta Gohan con este traje. Y yo dije, bueno, si quiero que Gohan ¿cómo se llama esto? Se esmere en este combate, tiene que tener el traje destruido. O sea, todos sabemos que la cosa se pone seria cuando se le rompe el traje a algún personaje de Dragon Ball, ¿ok? Vamos, atacamos ahí, por ahora, ojo que está expuesto ahí, aprovechamos eso. Así le conecto mi triángulo arriba. Bueno, medusitas, como estaba diciendo, me bajé otra configuración no. Me bajé una versión más actualizada del emulador que utilizo para grabar los gameplays. Y resulta que había una configuración que yo, bueno, ¿cómo se dice? La arreglé, no la arreglé, sino que la cambié. Y me parece que el juego se ve con un toque más de calidad. No sé si YouTube le bajará la calidad o cuando lo renderice o algo se vea mal, pero más o menos por lo que estuve viendo, es como que están jugando en 1080, algo así. No sé si se verá mejor, o coméntenme si se ve un poquito mejor el gameplay, con mejor calidad de video o algo así. A ver, medusitas, vamos a manejar un momento, a ver, ojo que viene Cell, a ver, está, bien. Utilizamos pelar con todo el poder. Pensé que iba a meter un aumento de estado, pero no. A ver, qué hago eso, perfecto. Quizá puedo remontar este combate con Joven Gohan. A ver,
Vamos a mostrarle quién es el que realmente manda. Perfecto, ojo, a ver. Bueno, no pasa nada porque después vendrá Gohan Super Saiyan 2, el cual me puede dar una mano con esto. Pero prefiero guardarlo para que se enfrente a la forma metálica de Cell, que realmente no sé qué tan poderoso será. Quizás sea similar en poder al... ¿Cómo se llama este personaje de Dragon Ball GT que tenía sus formas? No me acuerdo el nombre ahora, pero era un personaje que tenía su forma, que era que se fusionaba con unos robots. Y después tenía una forma metálica que no me acuerdo cómo se llama. A ver, ojo, viene, nos defendemos. A ver. Por ahora estamos casi igualados de vida. Quien se lo puede igualar. Por un momento empecé medio mal, pero eso no significa que pueda perder el combate. Recuerden, necesitas que los que ganan, o sea, los campeones no son siempre los que ganan, sino los que a pesar de perder saben levantar la cabeza y pues pueden revertir cada situación. Como es el caso, el mío no, por ejemplo, porque me están rompiendo todo. Así que bueno, a ver, nos recuperamos. Vamos, Gohan. Defensa. Bueno, en realidad no, bueno, me vino bien. Bueno, ese estuvo un poco de más. A ver, esquivamos todo eso. Viene. Dale, lanzamos bolita para aturdirlo. Está, lo mando a volar para su casa. Lo mando a Corea del Norte. Bien, ahí, vamos, medositas. Ojo, viene, defensa, bien, bien, bien. Defendemos vuelta, bien, no me atacó. Ojo, esperamos a Cell, ahí está, esto es lo que quería. Aprovechamos eso. La ruptura de la guardia. Bien, 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 bien. Que no era la ruptura de la guardia, pero bueno, después digo eso porque me quería hacer el profesional. Y cuando, bueno, querés hacerte profesional en un juego y decir un concepto que nada que ver, o una palabra rara. Ahí está, tenemos los dos al máximo poder, así que a ver, cuando menos se lo espere. Ojo, recuerden, medosita, había una plaquita menos. Esa la puedo ganar, no estuve cerca, pero no lo suficiente. Viene. ¿Me la conectará si tengo? No, bien, perfecto, ahí está. Aprovechamos la combinación de onda explosiva y super Kamehameha. Bueno, era medio complicado que se la conecte, pero bueno. A ver, no pasó nada, esquivamos eso. Nos alejamos, ahí está, bien, nos alejamos. Cargamos un poquito aquí, ojo, ahí está, bien. Nos ponemos ahí de frente por si llega a venir con toda. No, que no cargue su poder a máximo. Pensé que venía, ahí está, bien. Defensa. No, esquiva eso, por favor. Ahí está, vamos. Se la conecta esta. Ah, no, usó su sentido salvaje muy bien utilizado. A ver. Recuerdo, tengo que tratar de estar al tanto de cuántos puntos tengo para poder utilizar una onda explosiva. En el caso de que Cell me agarre y tengan que tener una pequeña ayuda en un combate cuerpo a cuerpo, ¿ok? Sacamos ahí a Cell, perfecto. Lo mando a volar. A tu casa, ojo. Ah, no me salió la contra ahí. A ver. Ojo que utilizo super máximo yo también. A ver quién gana este combate. De última, a ver. Viene. No pasa nada porque podemos perder el combate pero no la guerra. Como si hay una frase que me gustó mucho que dice: soldado que huye se prepara para otra batalla. No, soldado que huye no, algo así era. Como que huye de una, o sea, huye de un combate pero después se prepara para otro. O sea, o viene después para prepararse para tratar de derrotar al... Ay, bueno, me va a romper todo. Ay, está complicada la cosa, pero no pasa nada, mediositas. Lo podemos revertir. Vamos, Gohan. Como dije anteriormente, tenía que hacer que me rompa el traje porque si no yo no podía estar tranquilo en este combate. Así Gohan demuestra quién es el más capo acá. Porque hay que admitir que se ve muy épico este Gohan con la ropa destruida. Vamos. Está. De hecho me gusta, tengo que admitir que no comenté nada sobre esto, pero está muy bueno el escenario este de los juegos de Cell. Está como que como que se perdió el tono verde de que tenía el torneo de Cell. Es como que un torneo de Cell completamente destruido. Como que parece la fase final cuando Gohan y Cell chocaron sus técnicas. Y bueno, Gohan derrotó a Cell. Como que está todo completamente destruido. Ya no hay vida vegetal y pues... Y no hay vida vegetal y ahora viene la forma metálica que sería la de Cell. Pero bueno, a ver. Vamos, atacamos ahí. Perfecto, bueno, por ahora creo que puedo controlar todo con este Gohan. Igual puede pasar cualquier cosa. Una técnica definitiva que me conecte puede complicármelo todo. Pero por ahora nada, a ver. Esto, ahí un Kamehameha para acomodarle los pensamientos. Ojo que viene. Oh, bueno, no pasó nada, nadie conectó la técnica. Nadie se conectó a la técnica, sí, pues. Así que pues no pasó naranja. Ojo, ojo, bueno, se viene la contra de Cell. No sé si ahora con esto le puedo ver las barras verdes. Todavía no creo, no, le queda una barra más azul. O sea, le queda esta y otra más, creo. Vamos. Así que vamos a tratar de derrotarlo como podamos. Ahí está, hacemos el agarre. Lo dejo un momento para poder cargar un poco de aquí. 3 barras. Esperen, está bien. Atacamos nuevamente. Creo que hubiera sido mejor atacar con un par de bolitas para aturdirlo y luego ahí atacarlo. Pero bueno, es lo que salió en ese momento. Vamos. Utilizamos esa técnica que realmente me está sirviendo mucho. Me quedé escumada para alejarlo un momento. Me quedó todo, no pasa nada. A ver, cargamos un poquito de aquí. Nos alejamos. Ahí nos tapamos con esto. Aunque tengo que evitar que él también cargue su ki al máximo. A ver, bueno, esto no tenía que realizar, me quería defender, pero justo estaba cargando aquí. Bien. A ver. Nunca me quedé sin puntos, así que creo que no voy a poder utilizar la onda explosiva. No sé qué tan poderoso será Golden Cell, así que tengo que tener cuidado. Porque no sé si realmente en esta ISO, la cual la pueden descargar en la descripción. Uy, bueno, qué mala puntería Cell tenés. ¿Cómo se dice? No sé si... ¿cómo se llama?
No sé si, bueno, si lo sabían, pero está en la ISO en la descripción por si se la quieren descargar. Y bueno, sí, que no sé qué tan poderoso sea Cell Golden. Así que tengo que tratar de guardar un par de personajes para poder derrotarlo, porque capaz que con uno no me alcanza. Pero por ahora Cell está teniendo una ventaja, pero todo puede revertirse, ¿ok? Vamos a ver, viene, defensa. Defendimos bien, defendemos nuevamente. Hacemos la onda explosiva ahí. Lanzamos bolita para aturdirlo y ahora empezamos a atacar. Ojo. Bueno. A ver, está complicándome mucho este Cell. Que después viene la fase del Super Saiyajin Dios de Gohan, así que ahora ahí es cuando la cosa se va a poner muy picante y muy complicada para Cell, a no ser que Cell, bueno, también tiene sus formas Super Saiyajin Dios utilizando el Ki Divino, así que él también puede complicar la cosa. Bien. Vamos, ahí, Kamehameha de vuelta. Perfecto, ojo, bueno, el sentido salvaje ahí bien de Cell. Ojo, ahí está. Vamos, ahí está, lo alejo un momento, cargamos un poquito de Ki, necesito 2, a ver si puedo utilizar este último recurso. Creo que este sí me sube la estadística, así que vamos a aprovechar eso. Así le tengo un buen combo a... Un buen combito a Cell. Bien, continuamos ahí. Que no se escape, Quiere escaparse pero no sabe cómo. No, bueno, me como la técnica ahí, no pasa nada. No sé cuánto daño le haré con mi técnica definitiva. Veamos, a ver si se la conecto. Capaz que tiene un sentido salvaje activado. No, no tenía, por suerte no. Supongo que lo dejaré a 4 barras de salud, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, 4 barras de salud como... Ojo que ahora tengo la fatiga para cargar Ki, así que tengo que tratar de cargar Ki, o sea, alejarme y poder quitarme ese malestar. Ojo, cargar medio lento. Alejamos, ahí está, bien, esquivo eso. No sé cuándo no sé en qué momento va a venir Cell, pero bueno, a ver. Viene. Defensa. Defendemos de todo. Bueno. Creo que ahora creo que es el momento en el que me conecta la técnica definitiva, así que pues esto es un rotundo GG. Ah, no, todavía sigo comida, no sé cómo, pero bueno. No sé, ojo, uy, esquivé eso, saltando, buena. Ay, ahí me acerqué mucho. Reaccioné medio tarde. Ah, bueno, tenía sentido salvaje bien hecho Cell. Porque pensé que él había bajado de la guardia y yo pensé que me podía acercar para conectarle un Kamehameha, pero él tenía sentido salvaje, así que Cell se me adelantó toda la jugada. Bueno, ahora viene Gohan Super Saiyajin Dios, el cual va a hacer justicia por el equipo. Va a tratar de poner las cosas un poco más equilibradas, ya que me quedan 3 personajes y a él le quedan 4. Trataré que no me baje mucha vida con este personaje. A ver, no sé las técnicas que tiene este Gohan, así que vamos a ver qué onda. Bueno, no lo puedo mover. Ahí. A ver cuál es mi otra técnica. Estoy probando las técnicas de este personaje. Aquí tengo ese. ¿Cuál es la técnica definitiva? A ver. Bueno, eso lo veamos después. Por ahora vamos a tratar de darle un poco de combate cuerpo a cuerpo. Ahí está. Aprovechamos. Bien, Medusitas. Le quedan 2 barras de salud. Así que con que le baje un poquito más ya poder derrotarlo. Bien. Continuamos el combito ahí. Buenísima. A ver, nos acercamos nuevamente. Bien. Y ahí, cuando menos se le espere. Esta es la técnica de Gohan adulto. Gohan adulto no, Gohan el de la saga de Majin Buu. A ver. Prendete. Esquivo todo eso. Bien. Así me gusta Gohan, así me gusta, con toda la actitud. A ver, todo mi poder. Tengo todas las mejoras de estado e incluso me subió todo el ki, eso está muy bien. Vamos, ya lo derrotamos, bien. Y para tu casa. Bueno, ahora vendría el otro Cell, el Super Saiyajin Dios rojo. A ver, defensa, no esquivo eso mejor. Y ahora, cuando menos se espere, Super God Kamehameha, mejorada. Así le hace más daño, bien. Así me gusta Gohan, muy bien hecho, compañero. Sigo teniendo la mejora de estado, bien ahí. No tengo onda explosiva, porque traté de probar el R2 círculo, pero no pasó nada. Creo que ahora está. Bueno, ahora logré volar la cosa nuevamente mejor. Así me gusta. Bien, está. Nos acercamos nuevamente con Gohan ahí. Bien, atacamos. De vuelta. Ojo que tengo que tratar de que no me agarre la espalda, porque ahí se me puede complicar la cosa. Bien. Bien, la mando a volar. Continuamos la carrera de dragón, pero no, justo me la canceló. A ver, defensa. Fuck. Me la conecta, ¿no? Me la recomí la técnica. Sí, me recomí la técnica. A ver. Que no sé cuál es el círculo arriba de... un sentido salvaje, ¿no? Me parece que es. Lo cual me puede servir por si se me empieza a atacar. A ver, está en sentido salvaje, bien. Bueno, Cell. A ver, puede ganar el combate. Me puede ganar el combate, Cell, pero a ver, no puedo perder este combate porque yo sé que ustedes me están apoyando, o capaz que no, capaz que están diciendo Medusa, perdé. En ese caso, pues no me estarían apoyando. Igual, obviamente, ustedes pueden apoyar al equipo que quieran, ¿no? Pero como yo sé que a pesar de eso hay suscriptores, o mejor dicho, suscriptores no, Medusitas, me gusta llamarlas así, que me están apoyando y están viendo, y yo tengo que representarlas a ustedes ganando este combate, ¿no? Así que por mis Medusitas voy a ganar este combate. Como ven, ahora que estoy hablando de esto, estoy más o menos motivándome para poder derrotarlo. Bien. Bueno, retiro lo dicho porque ahora me está... Igual es como que, ¿vieron todos los combates de Dragon Ball Z? Es como que, fíjense que por un momento, hay un momento en el que, por ejemplo, se enfrentan Gohan y Cell. Gohan en un momento le da una paliza a Cell, luego Cell le pega una paliza, luego Gohan. Es como que hay momentos en los que se reluce un personaje, luego va el otro, y van intercambiando. En un momento parece que va ganando Cell, en otro va ganando Gohan, y al final el que se aguante más las piñas, pues es el que va a ganar, es el que gana el combate. Pero bueno, a ver.
Ya que se lo derrotamos a Cell, perfecto. Así que puedo utilizar este Gohan para... espera un momento, no hay que cantar victoria todavía. Vamos. Usamos mi Gothic Meteors. Justo me la detuvo. Ojo que no puede defenderse, creo, porque ya le queda una barra de aquí. Y si le llego a romper la defensa con esa barra de aquí, se les puede complicar la cosa. De hecho está un poco roto que a este Gohan no se le vaya al mejor estado. Ojo. A ver. Creo que ya derroto. Bien, ya derrotamos a este Cell. Me quedaría, ¿cómo era? Super Saiyan Blue y Golden Cell. Así que vamos a ver qué onda. Bien, este Cell. Dios Solar activado. Perfecto, bien. A ver. Ahora viene, a ver si puedo tratar de bajar un poco de vida con este Gohan. Así cuando venga el otro. Cuando venga el otro joven Gohan, pues, ¿cómo se dice? Pueda tener el combate un toque más fácil. Bueno, vamos a atacar ahí. Perfecto, utilizo todo mi poder para poder realizar un combo un poco mejor. A ver que aunque Cell me lo canceló, pero bueno. Me lo canceló no, sino que se defendió muy bien. Bien hecho, buena defensa la de Cell. Es un personaje, tiene una defensa perfecta. Es el perfecto, obviamente. Y bueno, a ver, atacamos. Vamos a ver, necesitas. A ver si lo puedo. Está, bien. Vamos a volar. Bien. Ahora, de hecho, Medusitas, perdón. Una pregunta que les quiero hacer. Si el Gohan actual de Dragon Ball Super se enfrentara a Cell perfecto, el de de su saga, el cual puede ser posiblemente que se pueda transformar en Golden si él quiere. No sabemos, capaz que ponerle, no sé, Freezer interviene en el combate y le dice, Cell, vos podés conseguir tu forma Golden. ¿Vieron como lo hizo Cooler en Dragon Ball Heroes? Bueno, capaz que Cell pueda hacerlo eso en un combate contra Gohan. Bueno, ustedes, Medusitas, ¿qué opinan? ¿Quién ganaría un combate entre el Gohan actual, el cual, digamos, vamos a ponerle el estado definitivo, y Cell, el que posiblemente pueda conseguir el estado Golden, en una batalla a muerte, por así decirlo? Vamos a crear una trama en la que Cell revive y Gohan es el que se tiene que cargar de derrotarlo, ya que todos, Goku, Vegeta y compañía, están en otro planeta y Gohan es el que tiene que defender el planeta Tierra, ¿no? Entonces viene Cell, se lo reviven, digamos que Freezer puede intervenir y o de alguna manera Cell se puede enterar de que, bueno, existe una transformación Golden, que incluso Cell puede obtenerla. Y nada, ¿quién ganaría este combate? Respóndame esa pregunta en los comentarios, ya que quiero saber vuestra opinión, Medusitas. Y bueno, creo que por ahora Gohan dio mucha pelea. Realmente va a perder, pero va a perder como un grande. Bien, aunque sea, a ver si le puedo bajar esta barra de salud. Bien, buenísima. Pero me queda el máximo. Un sentido salvaje por si las moscas. A ver. Así voy a tenerla más fácil contra Cell Golden. Y bueno, Medusitas, vieron, al principio era como que parecía que iba a perder el combate, pero pudimos remontarlo. Así que muy bien de nuestra parte, Medusitas, ya que yo estoy representando a la gente que me está apoyando en este video. Por eso no puedo perder, o no me gusta perder, porque no quiero defraudar a la gente que más o menos me está apoyando en este video. Ojo que se viene la batalla de equipos de Super Saiyan Blue. Sentido salvaje, what the fuck, eso de Cell, que era medio raro, ¿no? A ver. Sentido salvaje, pero tenía la animación de la onda exclusiva. Defensa. Viene. Usamos mi full power. Bien. Me quedan dos personajes. Al también, pero este Cell le queda poca vida. Así que posiblemente pueda ganar este combate. Aunque todavía no se puede definir, porque todavía no sabemos qué tan fuerte puede ser Golden Cell. Así que ojo. A ver. No, a ver si nos podemos recuperar rápido. Bueno, esta no pasa nada, eso no es nada para mí. Yo me recupero rápidamente. A pesar de que me haya roto todo con ese combo, pues yo me recupero ahí. Vamos. Perfecto, defensa. Bien, lo esperamos. Bueno, qué linda patada me metió. Una buena patada en la pancita. Ahí está. Uso mi explosión, pensé que era un sentido salvaje que tenía, pero no. Es que no sé realmente las técnicas de estos personajes. A partir del Super Saiyan Dios en adelante no sé qué técnicas poseen los personajes. De Super Saiyan 3 ya lo sé porque ya mostré en un gameplay, o mejor dicho, ya luché en un gameplay con ese personaje. Pero bueno, a ver. Para tu casa. Bien. Ahora viene Golden Cell, nuestro buen amigo Cell. Célula. En España se dice célula, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que... No sé que... Había unos juegos en los cuales no dice Cell, sino que dice célula. Y es como que medio raro. No sé. En realidad, bueno, es una célula de cierta manera. Y quizás el nombre de Cell, que está en Latinoamérica, y creo, no sé si en japonés, bueno, creo que la abreviación de célula. Así que bueno. A ver. Ojo que es Cell. Bueno. Es como yo pensaba. Es un personaje ultra fuerte, así que, a ver. Nos recuperamos. Spamemos círculo así nos recuperamos antes que venga. A ver, ¿cuál es mi círculo arriba? Ojo. Quiero poner mi círculo arriba. Bien, ya justo. A ver, no tengo mejor de estado, solamente me sirve para cargar mi ki. A ver, quiero, aunque sea si muere este Gohan y que quede el otro Gohan del Super Saiyan 3, quiero ver, o sea, quiero hacer que este Gohan al menos le quite las barras de vida suficiente para que se vea la barra verde de salud de él, ¿ok? Bueno, no estoy girando la palanquita fuerte porque ya saben, me necesito ni una palanquita menos. Giremos las palanquitas despacito. Viene. Vamos, él. Quiero ver. ¿Quieres ver, mejor dicho, cuál es mi verdadero poder? Pues cuando me derrotes lo mostraré.
mostraré mi fase Super Saiyajin 3. No, mejor dicho, Super Saiyajin Dios fase 3. O no sé cómo se podría decir esa transformación. Sí, Super Saiyajin Blue 3 o algo así. Vamos a ver. A ver, bueno, de tanto que me pongo a hablar ya me desconcentro y no puedo jugar bien. Está. Ahora nos concentramos en el gameplay. Está, buena. A ver si puedo cargar mi ki al máximo. Ojo. Creo que le queda una barra más. Y ahí ya podemos ver su hermosa y sensual barrita. Está bien, bien, bien. Ya vemos el color verde ahí. Y ahora nos defendemos. Bueno, me rompió la defensa, no sé cómo. Qué buen combo ahí me metió. Vamos. Está, continuamos. Bueno. Esto es un intercambio de golpes. A veces me golpea él, a veces lo golpeo yo. Está bueno estos combos ahí. Este combate cuerpo a cuerpo. Quiero dejar la cosa fácil a... Viene. Espérate. Bien. Pensé que llegaba, por eso realicé eso. Un Kamehameha full power. Pensé que no me la podía esquivar. Bueno, no sé cómo me derrotó, pero bueno. Una bolita ahí loca, me destruyó. Y ahora viene el señor Gohan Super Saiyajin 3 Blue. O bueno, puede llamarse de varias maneras, a ver. A ver si... Bueno, empieza fuerte. Cell sabe que está enfrentándose a un rival ultra poderoso. Y lo primero que hace es atacar con todo. No se quiere guardar nada este Golden Cell. A ver. Ojo que me está empezando a golpear fuerte. Quiero... A ver... Tenía que querer Fumadan. Recuerdo que el triángulo arriba creo que era... No, la técnica definitiva de este Gohan es... Eso sí que no me acuerdo. Del gameplay que yo grabé de todas las transformaciones. De la ISO de las 100 transformaciones. Que, o sea, lo subí hace poco, por así decirlo, en YouTube. Pero yo lo tenía grabado hace tiempo ese video. Pero resulta, bueno, con todo el quilombo que tuve con la PC, pues no pude... Ojo que tengo... Spamemos círculo ahí, medusitas, para poder recuperar toda la barra de ki. Vamos. A ver, bueno, como está diciendo, con todo el quilombo que tuve con la computadora, pues no pude subir videos. Pero bueno, a ver. Vamos, medusitas. Me la puede ganar, hay que tener cuidado. A ver, mi full power. Buenísima. Empezamos a atacar ahí. Creo que no le bajo mucha vida ahora que me doy cuenta. Se bajó más vida él haciendo eso que con todos los golpes que le estuve dando. A ver, vamos, medositas, a ver si la podemos ganar. Concentración a full. Que casi me estoy volando la barra de salud. Y es algo que no me está gustando mucho. A ver. Igual parece que se le encargaba para hacer una técnica, pero yo justo se la conecté. Bien. Encima me di cuenta que no le bajo mucha salud a este Cell. Bueno, ahora sí parece. Pero antes no le bajaba nada. Increíble. Es increíble este Cell. Aunque me pregunto, Cell podría alcanzar esta transformación de Golden, ¿no? Vieron que, sé que Dragon Ball Heroes no tiene por qué tener... Dragon Ball Heroes no... Es como que no tiene sentido esa serie, ¿no? Pero es como que Cooler, cuando supo que Freezer tenía el Super Saiyajin... el Super Saiyajin, mejor dicho. La transformación de Golden, era como que... Cooler dijo, bueno, si Freezer pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Y entonces se transformó. Y me parece que Cell es un poquito más fuerte que Cooler, así que supongo que esta transformación la podría alcanzar. Aunque realmente no sé cuál es el requisito que se necesita para alcanzar la transformación Golden. No sé si es entrenar mucho o algo así. Porque, bueno, Cooler no entrenó, simplemente dijo, bueno, yo me puedo transformar y punto. Es Dragon Ball Heroes, así que a la verga la lógica. Que aparezca Janemba, luego que aparezca el Broly no canon que se enfrenta a la versión canon. Y que aparezca personajes de otros animes. Y Luffy que encuentra en One Piece y cosas así. Esa cosa puede pasar en Dragon Ball Heroes. No hay que cuestionarse la lógica de esa serie, ¿ok? Vamos. No sé si se llama la serie. Es una serie pero promocional del juego, así que... A ver si puedo... Ojo que... Bueno, ya creo que puedo... ¿cómo se dice? Finalizar el combate de una vez. Así que, bueno. Cell, un gusto haber luchado contra ti. Mejor dejémoslo así. Así que bueno, medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad me encantó utilizar mucho a este Gohan. Yo sé que este personaje es una de las versiones favoritas de Gohan de muchos de ustedes. Así que bueno, me pareció buena idea utilizar esta recomendación. Y muchas gracias a Son Gohan Dragon Ball por hacerme, bueno, este pedido para este gameplay. Así que nada, ya saben, recuerden dejar su poderosísimo like si les gustó este video. Respóndanme la pregunta que les formulé durante el video para saber vuestra opinión. Y bueno, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. O díganle, bueno, mirate este gameplay te gusta, ponele, vos tenés un amigo que le gusta Joven Gohan y le decís, mirá, acá hay un gameplay de un chico, un pelotudo, mejor dicho una medusa, que se grabó utilizando a un Gohan con muchas transformaciones re locas y se enfrentó a Cell y bueno, pasó lo que pasó. Y nada, medusitas, en serio, muchas gracias por ver este video. Los quiero a todos, adiós.